Cordial saludo a los participantes de la 7ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mi nombre es Angélica Padilla Sierra, soy bacterióloga de la UDES, especialista en bioquímica clínica de la Universidad Javeriana y actualmente finalizando la maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Tengo el agrado de presentarles mi trabajo de investigación, síntesis electroquímica de nanopartículas de plata y su caracterización. Para introducirlos en el tema, es necesario mencionarles sobre la nanotecnología, la cual es una disciplina que abarca todo el trabajo en escala nanométrica. Nos proporciona la posibilidad de controlar la estructura de la materia a nivel molecular. Durante décadas ha despertado todo lo que tiene que ver relacionado con las nanopartículas de plata, ha despertado el interés científico, donde podemos aplicar en diferentes áreas como la medicina y la tecnología. Ese interés ha nacido por las propiedades que expresan estas nanopartículas, por ejemplo, cuando son catalíticas, magnéticas, ópticas, bactericidas, electrónicas y tecnológicas. Las tecnológicas nos hablan de aquellos metales nobles que se usan, como el oro, la plata, platino y el paladio. En cuanto a las propiedades más importantes, como la bactericida, nos habla de investigaciones donde se demuestra actividad antibacterial, donde se puede reducir infecciones bacterianas a través de las nanopartículas. En especial, dentro de la familia de las nanopartículas metálicas, hay una que es las de plata, nanopartículas de plata por su fuerte actividad antimicrobiana. Se ha utilizado en diversos materiales de desarrollo de productos incorporando estas nanopartículas por esa especial capacidad de inhibir no solamente bacterias, sino hongos. También, por las propiedades mencionadas, han sido incluidas en productos de consumo humano y de consumo animal. Las partículas de tamaño entre 1 a 10 nanómetros parece que presentan una mayor interacción en la membrana celular bacteriana. Obviamente, con esto va a afectar su metabolismo y respiración celular y por ende va a inhibir el crecimiento de estos microorganismos. Si bien podemos hablar de dos grandes métodos o de síntesis de nanopartículas, está el del enfoque descendente y el del enfoque ascendente. Cuando hablamos del enfoque descendente, hablamos que se sintetizan nanopartículas a través de materiales macroscópicos para obtener nanoestructuras entre 1 a 100 nanómetros, que es la escala que se acepta como nanotecnología. Los componentes van a ser miniaturizados para aplicaciones electrónicas y otros propósitos tecnológicos. En cuanto al enfoque ascendente, hablamos de que la plata, por ejemplo, puede nuclearse y conformar esas nanoestructuras en ese orden de medida de 1 a 100 nanómetros. Los métodos de síntesis, si miramos en literatura y hacemos revisión, nos hablan de diferentes técnicas: la ablación láser, descomposición térmica, métodos biológicos y por último tenemos la síntesis electroquímica, donde hacemos principal enfoque porque posee ventajas sobre otros métodos. Entonces, ¿cuáles son esos métodos? El control de las variables, el control de fenómenos de nucleación, control de crecimiento y velocidad de la reacción. ¿Cuál es la desventaja? Hay una desventaja y es que cuando vemos los electrodos al final de la síntesis, sabemos que la plata se deposita en esos electrodos pasivándolos y disminuyendo la superficie efectiva en estos, lo que hace que se reduzca la generación o síntesis de nanopartículas de plata después de un tiempo. Se sabe, y los ambientalistas mencionan la plata en la toxicidad del agua, en generación de compuestos que son tóxicos para los seres vivos, pero son procesos que se sufren de oxidación. Lo que tratamos de explicar puede deberse a la reacción entre la plata y los cloruros que están presentes, formando el cloruro de plata. Para esto, entonces, en nuestra síntesis de nanopartículas queremos caracterizar las suspensiones que se generan en la técnica electroquímica por medio de técnicas instrumentales robustas como las fisicoquímicas, donde podemos obtener concentración, la composición, morfología y la resonancia de los plasmones superficiales.
En cuanto a la concentración, podemos evaluarla a través de los sólidos totales disueltos. La composición se puede evaluar por medio de espectroscopía de energía dispersa de rayos X. Y en cuanto a morfología, podemos evaluarla a través de microscopía electrónica, tanto de transmisión como de barrido. La resonancia de los plasmones superficiales mediante espectroscopía de absorción en rango ultravioleta visible. El objetivo principal es proponer la síntesis electroquímica de nanopartículas de plata y la caracterización de la morfología estructural y composicional usando las microscopías electrónicas de transmisión y barrido, EDS y absorbancia por espectrofotometría en el rango UV-Vis. A partir de esto podemos validar la efectividad en la inhibición de patógenos importantes en cultivos de arroz, en especial la bacteria Burkholderia glumae. En cuanto a la metodología de la síntesis de nanopartículas, se utiliza un equipo donde está integrado por dos electrodos, dos varillas cilíndricas de plata de marca Goodfellow de 3 milímetros de diámetro y los cuales están separados entre sí por 2 centímetros. Estas varillas tienen una alta pureza de plata del 99.99% y el equipo utilizado fue el Colloidal Silver Generator modelo 1001 con diferencia de potencial de 24 voltios. Este método fue propuesto por Kaidarov. Al final de la hora de la síntesis de nanopartículas, se guardó esa solución en un frasco color ámbar. Antes, pues, se realizó una filtración para eliminar los posibles agregados. Como medio electrolítico se utilizó una cantidad de agua desionizada Millicube, 200 mililitros, y el tiempo total de la síntesis fue, como dije anteriormente, 1 hora, donde cada 5 minutos se iba determinando el valor de los sólidos totales, para lo que se utilizó un equipo multiparámetro HandyLab 680 FK de SI Analytics, lo anterior con el fin de estudiar la razón de crecimiento de las nanopartículas en función del tiempo. La determinación de la longitud de onda, el pico máximo de absorción para esas nanopartículas de plata, pues se utilizó usando la espectrofotometría en el rango UV visible, como les había dicho anteriormente, a través del equipo espectrofotómetro Thermo Scientific serie Genesis 10S. Las diluciones a partir de la concentración de nanopartículas de plata se realizó a través o a partir de la concentración máxima obtenida a la hora de 18 partes por millón. Se realizó por triplicado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 miligramos por litro para construir la curva de calibración siguiendo lo establecido por la ley Lambert. En cuanto a la morfología, se estudió usando la microscopía electrónica de transmisión. Este equipo estaba acoplado a una cámara y a un detector EDX Oxford Instruments, donde se estudió la composición química elemental mediante espectroscopía de energías dispersas de rayos X. La muestra se preparó tomando una gota de la solución aproximadamente de 3 microlitros y se colocó en una rejilla de cobre con membrana de carbón. Se midió el tamaño superficial sobre la nanofotografía que se obtuvo al menos de 100 partículas que estaban visibles en esa imagen y se realizó la medición con el MASH-J. Estos procesos estadísticos se les realizaron también para determinar el tamaño promedio de las nanopartículas, obteniendo un mínimo, un máximo y un histograma de frecuencias que nos permitió obtener la distribución del tamaño de las nanopartículas. En cuanto a los resultados de la discusión, se aprecia en el gráfico concentración versus tiempo, que a la hora de 60 minutos se registró un máximo de 18 partes por millón, equivalente a miligramo litro, de nanopartículas suspendidas en agua. Se aprecia el mejor ajuste lineal, un R cuadrado de 0,98. Los datos experimentales se introdujeron en el software Microcal Origin versión 6 y se obtuvo una pendiente con un valor de 0,32 miligramos por litro minuto, lo cual representa la rapidez de síntesis de las nanopartículas de plata. El espectro de absorción, la absorbancia versus longitud de onda, se realizó un barrido para esto
de la muestra con 14 partes por millón en el rango de una longitud de onda entre 350 y 525 partes por millón, el cual se eligió teniendo en cuenta lo reportado en la literatura, donde se establece que la longitud de onda de resonancia de los plasmones de las nanopartículas de la plata dependen de la forma y tamaño y se encuentran entre los 350 y 450 nanómetros. El pico máximo obtenido para estas nanopartículas se obtuvo a 423 nanómetros, siendo consistente con lo reportado por la literatura. La curva de calibración mencioné anteriormente que se realizó por triplicado de 2 en 2, de 2 a 16 partes por millón, con el objeto de realizarla. Se le realizó un ajuste por mínimos cuadrados y se obtuvo un R cuadrado de 0,99. La morfología presentada prácticamente es esférica, con una distribución de tamaño promedio de 5,63 nanómetros, con un mínimo de 1,55 y un máximo de 12,85 nanómetros. Esta información fue obtenida usando el software ImageJ para 100 partículas. Se les realizó, como dije anteriormente, también un histograma de frecuencias, donde el comportamiento es bimodal, y se obtuvo un pico de 3,5 nanómetros y un segundo pico de 9,5 nanómetros. Unos rangos entre 3 a 4 y otro rango de 7 a 8 nanómetros respectivamente. De la gráfica presentada, el espectro de dispersión de energía de rayos X, donde se busca la composición de la solución, nos damos cuenta que la muestra está compuesta sobre todo por un 93,22% de peso, porcentaje en peso. Está acompañada de otros elementos, pero podemos explicarlo como acompañantes en el mismo montaje de la muestra. Como conclusiones, al comparar los resultados obtenidos en la distribución de tamaño de las nanopartículas con las absorbancias y los resultados de otros estudios donde nos indican que tamaños inferiores a 7 nanómetros ubicados en el pico máximo de absorbancia de 410, podemos decir que a medida que el tamaño promedio incrementa, el pico máximo también, lo que justifica nuestra longitud de onda máxima alcanzada. Estas nanopartículas de plata se sintetizaron en una alta pureza a una temperatura ambiente mediante electroquímica, usando estos electrodos de plata con una rapidez de síntesis de 0,32 partes por millón por minuto y con una concentración máxima de 18 partes por millón para un tiempo de 1 hora. La morfología obtenida pues fue esférica, con un tamaño de partícula promedio de 5,63, más o menos 2,91, y una distribución de tamaño de partícula bimodal con dos máximos, uno de 3,5 y otro de 9,5 nanómetros. En general, teniendo en cuenta el promedio reportado en la síntesis electroquímica, pues podemos obtener unos tamaños que pueden ser aplicados en áreas tecnológicas, incluyendo el tratamiento de patógenos que afecten diferentes cultivos y procesos agroindustriales, teniendo en cuenta que la composición obtenida, la composición elemental de la plata en porcentaje de peso fue del 93,22%. Muchísimas gracias por su atención.